Bahía Blanca. Súper interesante el último que han publicado porque está vinculado con el mercado automotor. Viste que siempre se habla cuando son las 12 del mediodía, vas a pasar a buscar a tu pibe a la escuela, cuando vas a ir a trabajar o cuando estás saliendo de trabajar, de la cantidad de autos que hay en el centro de Bahía Blanca, de que es un tránsito muy pesado en el centro con la cantidad de autos, que habría que optimizar el parque automotor de Bahía Blanca, pero para eso se necesitan datos, y hay datos que publicó el CREVA en este informe, por eso está del otro lado en comunicación con nosotros Constanza Viol, que es economista del centro. Julián Daich y Andrés te saludan. Constanza, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy, pero muy bien. Bueno, Constanza, ¿cuáles son los datos que han podido pasar en limpio en el informe? También para que quienes no lo han podido leer estén al tanto. Bueno, siempre se habla de cuántos vehículos hay por la cantidad de habitantes. ¿Cuáles son los datos que pueden resaltar ustedes? Bien, bueno, un poco en referencia a lo que decís, el parque automotor de la ciudad estuvo conformado durante... Estos datos hay que aclarar que obviamente son del año pasado, Sí. ¿sí? Este informe nosotros lo hacemos de manera anual y siempre lo hacemos respecto al año anterior, que es cuando ya tenemos los datos confirmados. En el caso de Bahía Blanca, como te decía, según la dirección, la DNRPA, sí, la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, el parque estuvo conformado por 109.000 vehículos, creció un 2% respecto al 2022. En general, este porcentaje de crecimiento del parque automotor se viene manteniendo en los últimos años, es bastante constante, tanto en Bahía como en Argentina, ¿sí? Y si lo pensamos en términos de relación per cápita, más o menos hay un auto cada 3 habitantes, ¿sí? Y también esta relación se ha mantenido durante los últimos años. Eso es más o menos en lo que refiere a Bahía. Y en lo que eso es parque automotor, es decir, todo lo que está circulando, nuevo, viejo, digamos, todo lo que está en condiciones de circular, ¿sí? Así lo denomina la NRPA. Y en lo que refiere a nuevas unidades, o sea, a los 0 kilómetros, ¿sí? Lo que se considera los patentamientos, en 2023 creció un 25%, ¿sí? Respecto a el año anterior. Más de 3.500 unidades nuevas patentadas, ¿sí? Estos datos también son de ACARA, todos son datos de entes oficiales, por supuesto. Constanza, Andrés te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. En comparativa al parque automotor de Bahía Blanca con otros, ¿tienen algún tipo de comparativa con el resto del país? ¿Es muy grande? Bueno, da la sensación de tener un parque automotor demasiado grande para lo que es la ciudad. Bien, respecto a la Argentina, ¿sí? En realidad, en general no llega al 1% del parque automotor general de todo el país, ¿sí? Pero bueno, obviamente tenemos que considerar que estamos hablando de todas las localidades de todo el país. Pero bueno, sí, es verdad que hay un parque automotor grande. El tema es a veces la renovación, o sea, la antigüedad del parque automotor. Con obviamente este nivel de patentamientos que si lo pensamos son 3.500 autos nuevos, ¿sí? No es un número tan grande. Pero bueno, sí, también a veces puede ser que sea más un tema de organización del tránsito que de cantidad, pero sí, obviamente creo que a todos nos da esa sensación de que, bueno, pensar en ir al centro en auto es, lo pienso 2 veces, o voy caminando o ojalá o uso transporte público. Pero bueno, sí, en ese sentido no es tan grande el porcentaje en respecto a Argentina, ¿sí? Pero sí, bueno, propiamente en la ciudad. Cuando miran la evolución, porque tienen un gráfico por lo menos que va de 2013 a 2023, pueden sí, eso hablar es de Argentina. Eso de Argentina. Sí. ¿Se equipara a lo que ocurre en Bahía Blanca? Es decir, hay un ciclo que venía creciendo y que empezó a caer a partir de 2013, 2014 y demás, y hoy estamos en un nivel que es menos del 2% la tasa de crecimiento. Claro, sí, exactamente, como decía previamente, más o menos Bahía Blanca sigue el patrón de Argentina, ¿sí? Por eso el gráfico es de Argentina. Hubo un momento en el que empezó a decrecer. También, hay que considerar que en el parque automotor, por eso hacía la aclaración previamente, cuando decimos que están en condiciones de circular, muchas veces es que se dan de baja patentes o hay autos que ya se consideran como que no pueden circular más, ¿sí? Entonces a veces puede ser que el fenómeno se haya debido a eso, a que haya bajado, sumado a que cada vez es más dificultoso, sí, adquirir un 0 kilómetro.
en términos numéricos, digamos, nominales, lo que hicimos es un cálculo de más o menos cuánto cuesta un auto, o cuánto costó un auto en promedio el año pasado, y estamos hablando alrededor de 25 millones, ¿sí? En promedio. La verdad que es un valor bastante alto. En términos nominales, aumentó el 146% el precio de los 0 kilómetros durante 2023, y estamos viendo durante 2024, obviamente sigue el mismo patrón, ¿no? De aumento, aunque sea nominal, digamos, de los valores. Por lo tanto, sí, hay una dificultad, digamos, para renovar. Otro dato, por ejemplo, interesante que tenemos en el informe es la cantidad de salarios mínimos necesarios para adquirir un 0 kilómetro. Eso te iba... En 2000, sí. No, eso te iba a preguntar cómo concatenaban el poder adquisitivo, que claramente está decayendo, sobre todo en las cuestiones de salariados, y la inversión en este caso en comprar un vehículo, ¿no? Porque lo que me da la sensación, y esto es pura sensación, no tengo ningún tipo de dato, es que el que tiene algún mango lo trata de invertir, aunque sea en un usado, para no perder el valor del dinero, ¿no? Claro, bueno, entonces respecto a esto que hablábamos, digamos, del poder adquisitivo, para que nos demos una dimensión, en 2022 hacían falta 43 salarios mínimos y en 2023 ese valor pasó a 63 salarios mínimos, ¿sí? Estos también son datos oficiales de acá, de Axioma. 20 salarios mínimos más para adquirir un 0 kilómetro, ¿sí? Nosotros en un informe que hacemos cada 2 meses, que es el IER, Informe Económico Regional, parte de las empresas que responden son concesionarias, y la realidad es que sí, ya hace un par de meses que vienen diciendo que, primero, que a veces les es difícil que las terminales les manden autos para empezar, digamos, pero que también las consultas igualmente han decaído mucho y tal vez sí hay un poco más de evolución en el mercado de usados. Nosotros en este caso no analizamos los usados, solamente patentamientos de 0 kilómetros y su monetización, digamos, su valorización, pero bueno, tal vez sería un trabajo interesante también analizar el de usados. Y en este análisis de 0 kilómetros, ¿detectaron un cambio de patrón en cuanto a las industrias automotrices, de tratar de abaratar costos, de generar quizás un auto más accesible, teniendo en cuenta estos que estamos hablando, de cómo está cayendo el ingreso de las personas? Bueno, en realidad, mira, si vamos a hablar exactamente de marcas y de concesionarias, algo que sí se observó que cambió en los últimos años, yo este informe lo vengo haciendo, como decía, hace ya por lo menos 5 años. Volkswagen perdió bastante respecto a Fiat, por ejemplo. El auto más vendido el año pasado en Bahía fue el Cronos, y en segundo lugar el Peugeot 208. Eso estaba también en una tablita que está en el informe. Sí. Y lo que tiene mucho peso, aunque parezca, no sé si increíble, pero bueno, tal vez eso también lo vemos un poco en las calles, son los que es pick-up, ¿sí? Claro. Digamos, Amarok, Hilux, ¿sí? Eso, Ranger, siempre están en el top 10 de mayores ventas, pero bueno, el Cronos sí creo que a partir del año pasado, y este año marcó más diferencia, está en primer posición. Bueno, creo que también uno ve en la calle también que hay muchos Cronos dando vueltas, pero bueno, eso fue una diferencia respecto a los años anteriores. Como te decía, Volkswagen antes realmente tenía el poder, digamos, del primer puesto con el Gol, principalmente. Luego aparecieron ese segmento de Chevrolet, que era Onix, Prisma, y ahora definitivamente quedó el Cronos en primera posición, ¿sí? Una información importante que aportan en este informe y en todos los que han realizado sobre el mercado automotor tiene que ver con el mercado del automóvil en Bahía Blanca. ¿Cuánto representa? ¿Es un mercado importante en Bahía Blanca? Bueno, en términos monetarios, la facturación, es decir, lo que hacemos precio por cantidad, digamos, la cantidad de unidades vendidas por el precio promedio que tuvo el año pasado el automóvil, nos dio 92.000 millones. Sí, es un valor bastante alto. Hubo hasta un crecimiento en términos constantes, ¿sí? No solamente en monetarios, sino constantes. Bueno, sí, obviamente es un mercado importante junto con construcción y bueno, con otros tipos de industrias que ya conocemos, pero sí, es importante en términos monetarios. Andrés, no, estaba observando el tema del análisis que habían hecho del sector privado y público de los salarios.
¿Qué conclusiones sacan con respecto a eso? ¿Hay algún tipo de análisis con cómo se invierte eso? Si el sector público gasta diferente, el sector privado gasta diferente, o no lo han podido analizar. No, en lo que refiere al mercado automotor, sinceramente lo que yo les comentaba previamente, que era la cantidad de salarios mínimos, Claro. es el salario mínimo general, ¿viste? O sea, el salario mínimo no está discriminado entre público y privado, al menos en este informe. Entonces yo no lo podría, digamos, definir sinceramente. Pero bueno, podría ser también una variable a analizar muy interesante. Volviendo puntualmente a la parte de mercado automotor, ¿cuáles son los datos que más pueden resaltar de la situación de la producción automotriz? Entre lo que se produce, lo que se vende, si eso ha bajado en la relación en los últimos años o si hay algún patrón al respecto. Mira, según ADEFA, que es la Asociación de Fabricantes de Automotores, durante 2023 se produjeron 610.000 unidades nuevas, creciendo respecto a 2022, y también crecieron las exportaciones, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un crecimiento un poco inferior, solamente del 1%, pero bueno, sí, esto muestra, digamos, que hay o sea, que es una industria que funciona, ¿sí? Tiene gran peso. Siempre a veces escuchamos, digamos, que hay plantas muy importantes en Córdoba y en otras provincias del país, que son las generadoras, digamos, de automotriz. Pero bueno, obviamente también tenemos un gran porcentaje de autos importados, ¿sí? Nosotros las exportaciones se hacen principalmente a Brasil y América Central. Son nuestros destinos de automóviles. Perfecto. En toda Argentina, ¿no? Bueno, Constanza, en la página de Creva, entonces las personas que se quedaron con alguna duda, que escucharon algún número y quieren profundizar, ¿dónde pueden ver el informe? Creva, que es www.larga.org.ar, ahí está todo disponible, gratuito, este producto y todos los que hacemos mensualmente, anualmente, bimestralmente, que bueno, el IPC, que ahora esta semana ya va a salir, el valor de junio, ahí pueden acceder a todo de forma gratuita y siempre, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros, resolvemos todas las dudas que tengan, amablemente no tenemos ningún problema. Constanza, tengo una duda final. Sí, te la pregunto. Analizaron las marcas en el 2023, habías hablado de que el Cronos había ocupado en cuanto a específicamente a que... Pero Toyota es la que lidera, digamos, en marca. Puede ser esto el 22% total del mercado, dice. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque... ¿Qué empuja eso? ¿Qué empuja ella para que... Bien, ¿por qué? Porque tiene mayor cantidad de... Fiat, a ver, así como yo decía que lideraban este top 10, si miramos el ranking solamente tiene el Cronos. ¿sí? Bien. Entonces, el tema es que Toyota tiene otros modelos. Claro. Tiene el Hilux, tiene la Hilux, el Etios, Corolla y el Yaris. Son... Si no conté mal, 4 modelos. Claro. 4 modelos. Por eso es que en términos de cantidad lidera Toyota. Lo mismo pasa con la facturación, ¿sí? ¿Qué pasa? Obviamente, por ejemplo, Ford vendió muchísimas Ranger o Volkswagen vendió Amarok, que tienen otros valores monetarios, cuesta muchísimo más caro comprarse un Amarok que un Cronos. Entonces, claro, en volumen tiene menos cantidad, pero cuando voy a términos monetarios es mayor, ¿se entiende? Por eso es que... ¿Y el caso de Volkswagen bajó en la cantidad porque el modelo de Gol es distinto, porque es más caro, porque siempre el Gol reinó? Sí, en realidad entiendo que el Gol está un poco descontinuado ya. Ya hay otros modelos que lo han reemplazado, como el Polo. No soy especialista en esto no soy especialista. Me gustan los autos, pero no sé exactamente. Pero entiendo que el Gol ya está descontinuado, ¿sí? Claro. Hay otros modelos Polo que se ve que no serán tan atractivos, no sé si por precio o por las prestaciones. Pero bueno, sí, solamente en el top 10 figura la Amarok, ¿sí? De Volkswagen. Bueno. Perfecto, muchas gracias, Constanza. No, por favor. Hablaremos pronto para el próximo informe de Creva. Gracias, Constanza. Listo, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. La palabra de Constanza Oviedo, economista del Creva. Datos importantes de los top 3 datos